Buenas tardes, voy a comenzar. Data Master y domina tus datos con estrategia de gobierno y seguridad. El recorrido de la presentación comienza con una introducción, fundamentos de gobierno de datos, fundamentos de seguridad de datos, un caso de negocio y tendencias. Los objetivos principales son entender qué es el gobierno de datos, reconocer la importancia de la seguridad de los datos, explorar un caso de negocio y conocer las tendencias sobre gobierno y seguridad. En cuanto a los fundamentos del gobierno de datos, hay muchas definiciones en la web. A nosotros nos gusta desde Práctica considerar que el gobierno de datos es un conjunto de buenas prácticas en el diseño de estrategias organizacionales de datos que están alineadas con la estrategia comercial o corporativa, que trabaja conjuntamente y a manera de engranaje con la gestión de los datos, que podemos considerarla como un conjunto de buenas prácticas en gestión de infraestructuras tecnológicas para satisfacer requisitos del negocio. Y también con la gestión de la calidad de datos, que también la podemos ver como un conjunto de buenas prácticas orientada a optimizar los requisitos que exige el negocio, ¿sí? Los requisitos de calidad que exige el negocio. No es de menor importancia que el gobierno de datos está centrado en la arquitectura empresarial, que está dirigido por el valor de los datos y es evolutivo porque cambia según cambian las necesidades del negocio y conjuntamente o a manera de consecuencia los datos. Para implementar un gobierno de datos eficaz, siempre vamos a basarnos en diferentes frameworks. Aquí voy a exponer algunos de los más conocidos. Quizás el más conocido de todos sea DAMA, que es de origen, tiene una naturaleza pública, es de acceso público, que ofrece dirección y supervisión al data management, estableciendo un sistema de derechos sobre los datos. Otro framework conocido es el DECAM, que es privado, es decir, es de pago, que aborda las estrategias y las estructuras organizacionales, la tecnología desde un punto de vista más operativo, ¿sí? También existen las normas ISO que tienen el conjunto de buenas prácticas orientadas al gobierno, en la gestión y la calidad de los datos, principalmente basándonos en la ISO 8000 y en la ISO IEC 33000. Y también mencionar COVID, que a partir de la versión 2019 separa el gobierno de TI del gobierno de la información. ¿Cuál es el mejor framework de todos? Bueno, esa respuesta está muy directamente relacionada con el tipo de negocio, naturaleza de la organización y con el nivel de madurez, ¿sí? Más allá de que cada uno ofrece un conjunto de buenas prácticas desde distintos puntos de vista, lo importante es que todos coinciden en los mismos objetivos, que dentro del gobierno de datos los objetivos principales son la calidad, integridad, disponibilidad y seguridad de los datos, que tienen los mismos componentes, quizás llamados de diferentes maneras, pero hacen referencia a lo mismo, que son el ownership de los datos, políticas y estándares, roles y responsabilidades, gestión de la calidad de los datos y gestión del ciclo de vida de los datos, gestión de la metadata y gestión de datos maestros. También llegan a la conclusión de que nos trae los mismos beneficios, como mejorar la calidad de los datos y la toma de decisiones basadas en datos, asegura el cumplimiento normativo, reduce el riesgo de errores y fraudes al tener controles y auditorías rigurosas sobre los datos y optimiza los flujos de trabajo. ¿Sí? A continuación, para conocer la cuota de mercado actual y tendencias, extraje información desde el sitio Mordor Intelligence, que les recomiendo lo pueden visitar. Tiene una gran cantidad de informes, no solamente de gobierno de datos, sino de ciberseguridad e inteligencia artificial, mercados. Me pareció relevante ver cómo está el mercado actual en cuanto a gobierno de datos, y lo que nos trae es que se espera que este mercado crezca de aproximadamente 3.000 millones de dólares en 2024 y alcance 8.000 millones de dólares para 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 19,72 durante el periodo 2024, es decir, desde ahora hasta 2029. ¿Sí? Es un crecimiento moderado, pero podemos también extraer otro tipo de información, como por ejemplo que el mercado que más rápido que tiene el crecimiento más rápido hoy es Asia-Pacífico y el mercado más grande actual es el de América del Norte. Y que los principales actores o proveedores son IBM, TIBCO, Colibra, Microsoft, Alation, que principalmente lo que nos brindan son herramientas que hacen al complemento del gobierno de datos, como son los catálogos de datos o los MDM como TIBCO e IBM. ¿Sí?
Ahora bien, ¿por qué Asia lidera? Me pareció importante ver cuáles serían los factores que hacen que esté primero. Y bueno, principalmente tiene que ver con que es líder en innovación digital e inversión tecnológica. Específicamente China hoy lidera la adopción de 5G a nivel mundial, lo que implica que hay más dispositivos conectados y la cantidad de datos recopilados aumenta. Conforme a esto, tiene aumento de leyes regulatorias, como por ejemplo la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China emitió directrices de gobernanza de datos para mejorar la autenticidad, privacidad, precisión, integridad de los datos, principalmente para mejorar la privacidad de esos datos de todas las personas, ¿sí? De los clientes y de todas las personas. Y también que conforme a eso hay una iniciativa global de seguridad de los datos. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, sabemos a lo que nos vamos a afrontar, quizás no tan rápido como estamos esperando, pero en algún momento nosotros también vamos a tener ese volumen de datos recopilados y hay que gestionarlos y va a haber leyes que hay que cumplir, ¿sí? Que en definitiva hay algunas hoy en nuestro país, principalmente hablando de Argentina, hay, pero no es rigurosa no es riguroso el cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos debemos preparar? Según el último simposio de Gartner, el de 2023, aproximadamente el 80% de las organizaciones que intenten ampliar sus negocios digitales fracasarán porque no adoptan un enfoque moderno de análisis y gobernanza de datos. Entonces, la solución es implementar un programa de gobierno de datos integral, sólido, moderno, para no caer en ese 80%. ¿Y cómo podríamos diseñar ese programa? Bueno, considerando siempre los pilares tradicionales, como son las personas, procesos y tecnologías. Dentro de las personas, ownership de los datos, roles y responsabilidades, concientización, capacitación, cultura. Dentro de los procesos, políticas y estándares, ciclo de vida de los datos, cumplimiento normativo. Y dentro de las tecnologías podríamos mencionar la infraestructura de datos, arquitectura de datos, seguridad y privacidad. Y a eso adicionarle factores estratégicos, preparar nuestro gobierno de datos para la gobernanza de la inteligencia artificial, que hoy está en auge, ¿sí? Para darle garantía de calidad, sabemos todos que la calidad de los datos para la inteligencia artificial es imprescindible, cumplimiento normativo y transparencia. Seguir fomentando la democratización con herramientas de autoservicio para así lograr una cultura en la organización impulsada por datos y también seguir desarrollando todo lo que sea automatización, ¿sí? Monitoreo en tiempo real, uso de la inteligencia artificial y el machine learning para la toma de decisiones, por ejemplo. Bien. Seguimos con fundamentos de la seguridad de los datos y lo que muestro a continuación tiene que ver con el cubo de Macamber, que es un cubo tridimensional, ¿sí? Porque el modelo en realidad es tridimensional para conceptualizar la seguridad de la información y muestra una visión integral de cómo ciertas dimensiones de la ciberseguridad se relacionan entre sí. El cubo consta de 3 dimensiones, una que es orientada a los objetivos, a las metas, a lo que queremos llegar. Estos son confidencialidad, integridad y disponibilidad, que conforman la tríada CIA, por sus siglas en inglés, ¿sí? Después hay otra dimensión, que es la de los estados de la información. Aquí distinguimos los datos en reposo, en tránsito, en procesamiento. Y la última dimensión, la de medidas de seguridad. En ella estarían incluidas las políticas y prácticas, factores humanos y tecnología. Exploremos cada una de las dimensiones. La de la tríada CIA o la de los objetivos, tenemos confidencialidad, integridad, disponibilidad. Podemos entender o el objetivo o el propósito de la confidencialidad es garantizar que la información sea accesible únicamente por las personas que están autorizadas y obviamente protegerla contra accesos no autorizados. Los métodos principales de la confidencialidad son el cifrado de los datos, la autenticación, el control y el acceso. Integridad, el objetivo o propósito es asegurar que la información no sea alterada de manera no autorizada y así mantenerla de forma exacta y completa. Los métodos principales son el hashing, firmas digitales, certificados digitales y controles de acceso. Y en cuanto a la disponibilidad,
que trata de garantizar que la información y los recursos estén accesibles, hoy en la actualidad 24/7, para cuando, en realidad se trata de que estén disponibles para cuando se necesiten. Hoy en la actualidad es 24/7, pero se trata principalmente sobre que estén disponibles para los usuarios que lo necesitan en el momento que los necesitan, ¿sí? Y los métodos son redundancia de sistemas, mantenimiento y actualización de software y resiliencia, o más conocido como copias de seguridad, ¿sí? Explorando la otra dimensión, la de los estados de información, hay una distinción entre datos en reposo, datos en tránsito y datos en procesamiento. ¿Qué son los datos en reposo? Son aquellos datos que no están siendo utilizados por ningún proceso, ¿sí? Es la información que está almacenada en los dispositivos o en los medios de almacenamiento. Ejemplo, base de datos, discos duros o archivos en la nube. Los datos en tránsito son aquellos datos que se están moviendo entre redes o entre dispositivos. Por ejemplo, correos electrónicos, transferencia de archivos, navegación web. Y los datos en procesamiento son aquellos datos que están siendo justamente utilizados por un proceso y o por una aplicación. Por ejemplo, datos en memoria RAM durante el procesamiento o los datos que están en uso por las aplicaciones. Ahora bien, para cada estado de los datos, reposo, tránsito y procesamiento, se aplican diferentes medidas de seguridad con el fin de cumplir con los 3 objetivos principales de la seguridad de la información, que son los que mencionamos anteriormente: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y lo que les muestro a continuación es cómo se relacionan en sí estas 3 dimensiones. Por ejemplo, si yo considero datos en reposo y mi objetivo es la integridad, una medida de seguridad podría ser el hashing, ¿sí? Como ejemplo traigo las contraseñas, cómo se almacenan las contraseñas en las bases de datos. Estas se almacenan con hashes, ¿sí? ¿Para qué? Para si existe algún acceso a mi base de datos no autorizadas, las contraseñas en sí nunca se van a poder recuperar, ¿sí? Porque están hasheadas. Es una prueba, lo pueden hacer o pensar como cuando ingresamos a un sitio y nos olvidamos la contraseña y tenemos que generar otra nueva. También me pueden decir, a veces puedo recuperar mi misma contraseña. Sí, porque no solamente se utiliza hashing, es el indicado, pero no solamente se utiliza. Se puede utilizar cifrado, y que no es una buena práctica, pero existen todavía sitios que lo manejan de esta manera, ¿sí? En datos en tránsito, si mi objetivo es la confidencialidad, una de las medidas de seguridad podría ser cifrado de datos durante la transmisión. Y podemos traer el ejemplo de una conexión de protocolo HTTPS, ¿sí? Que cifra los datos transmitidos entre el navegador del usuario y el servidor, asegurando que la información intercambiada no pueda ser interceptada. Es decir, una medida de seguridad contra ataques de intercepción o man in the middle, ¿sí? Hombre en el medio. Y por último, en datos en procesamiento, si tenemos como objetivo la disponibilidad, podríamos tomar como medida de seguridad la redundancia. La redundancia básicamente es adicionar ciertos puntos de fallos, ¿sí? O ciertos componentes para asegurar ante cualquier inconveniente la disponibilidad continua de nuestros servicios, ¿sí? Y eso es es un ejemplo muy concreto y reducido, pero de cómo se relacionan las diferentes dimensiones de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, y la importancia que tienen los datos y los diferentes estados de esos datos para generar ciertas medidas de seguridad. En este slide, por si a alguien le apareció el interrogante de la diferencia entre cifrado y hashing, lo que puedo comentar es que el cifrado y el hashing claramente tienen objetivos distintos, por eso tienen distintos funcionamientos y distintos comportamientos. En el cifrado tenemos como objetivo la confidencialidad de los datos, ¿sí? Y lo importante es que se puede recuperar, al margen del algoritmo de cifrado, se puede recuperar el mensaje original, ¿sí? El funcionamiento es que, teniendo un texto original, yo aplico el algoritmo de cifrado y este lo transforma en un texto ilegible a través de la clave de cifrado. Pero lo interesante es que se puede descifrar,
teniendo la clave correspondiente, por supuesto. Hay diferentes tipos de cifrado: simétrico, que utilizan la misma clave para cifrar y descifrar, y asimétrico, que utiliza distintas claves, ¿sí? Una pública y una privada. Y el hashing, que tiene como objetivo la integridad, garantizar que los datos no sean alterados. Lo que hace el algoritmo de hashing es: tenemos un input o un mensaje original, aplico el algoritmo de hashing y lo que me produce es un output fijo de longitud fija, que es el hash, ¿sí? Esa longitud fija va a cambiar según el algoritmo, pero lo cierto es que actúa de esa manera. Tiene un input que es un mensaje original y lo transforma en un hash. Las propiedades principales es que es unidireccional, porque no se puede revertir ese hash, principalmente porque son para fines distintos, ¿sí? Determinístico, porque el mismo input va a producir siempre el mismo hash, y sensibilidad a cambios, o que es único, porque si yo hago un pequeño cambio en el texto original, me va a producir otro hash, ¿sí? Ahora bien, considerando todos los conceptos o los fundamentos tanto del gobierno de datos como de la seguridad de los datos, lo que más me interesa que se lleven es que si nosotros aplicamos un gobierno, desplegamos un programa de gobierno de datos moderno y eficaz que contemple procesos, tecnologías y personas, y además de eso le sumamos estos factores estratégicos o innovadores como la gobernanza para la inteligencia artificial, la democratización y la gobernanza automatizada, y si además cumplen todos nuestros datos con los objetivos de la seguridad de información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, vamos a tener un impacto positivo en la reputación, ¿sí? La implementación es interesante conocer y llevarnos de que la implementación de una sólida gobernanza de datos abarca no solo la protección y el manejo eficiente de todos los tipos de datos, sino que también fortalece la seguridad de la información y la reputación organizacional, al demostrar un compromiso con la integridad, transparencia y protección de los datos. Y esto se va a ver traducido en la confianza de los stakeholders, en el cumplimiento normativo, en la innovación y la competitividad, porque si yo tengo datos bien gestionados, va a facilitar a la innovación, porque me va a proveer, sí, me va a proveer la capacidad de generar análisis más avanzados y nuevos desarrollos, y también se traduce en la mitigación proactiva de riesgos. A continuación, caso de negocio que tiene que ver con este mensaje de la importancia de un gobierno de datos moderno, eficaz, sólido, más los objetivos o fundamentos de la ciberseguridad que implican en la reputación, y qué es el punto de vista que le di a esta perspectiva de la presentación. Entonces traje un caso de negocio que para algunos debe ser conocido, para otros no, pero está relacionado con Monsanto y una multa que tuvo por una base de datos entre comillas ilegal. El contexto es que Monsanto es una empresa multinacional de biotecnología agrícola que enfrentó una multa de 400.000 euros en 2021 debido a problemas relacionados con la falta de gobierno, gestión y seguridad de los datos. Quizás Monsanto para ustedes también sea conocido por otras razones. Lo cierto es que ya está con esto y con otras causas que tuvieron que ver, porque ellos lo que hacen es modificar semillas genéticamente y trabajan con herbicidas y demás, entonces también fue controversial por eso. Pero en este caso, en cuanto a detalles del incidente, lo que sucedió en 2019 es que se filtró una base de datos interna que contenía información de los stakeholders, calificaciones sobre ellos y también información, digamos, confidencial que no cumplía con los criterios establecidos por el RGDP, que es como la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina. Por sus siglas es Reglamento General de Protección de Datos. Pero lo cierto es eso: se filtró una base de datos donde tenía cierta información de sus clientes, de sus interesados, las calificaciones que ellos hacían de esos clientes y empleados, y además ciertos datos que eran confidenciales y que en ningún momento los interesados o los clientes dieron su consentimiento, ¿sí?
Dentro de todo esto, estas calificaciones y demás, al margen de la ética, lo cierto es que no era ilegal, ¿sí? Pero ¿cuál fue el detalle principal? Que donde estaban alojados esas calificaciones, esos datos de sus clientes y demás, estaban en una base de datos no declarada, ¿sí? Entonces, esto es lo que te lleva a una multa. Hay que tener en cuenta siempre que en las empresas todos, hablando desde el punto de vista de gobierno de datos, te exige que todos los activos de tus datos estén declarados. Si me podés decir, está bien, yo la tenía en la base de datos, pero no la utilizaba, bueno, la pregunta es, entonces, ¿para qué la tenés? Hay que ser conscientes de que todo lo que tenemos dentro de nuestra compañía hay que declararlo y lo que se declara tiene que estar bajo el cumplimiento normativo, ¿sí? Entonces, si tenemos algo que no lo estamos utilizando, es mejor eliminarlo, ¿sí? Al margen de que en este caso especial también recopilaron información, datos confidenciales de clientes sin el consentimiento, ¿sí? El impacto, daño en la credibilidad, desconfianza de todo lo que sean clientes, personas de interés y demás, cobertura mediática negativa y costos y regulación, porque además de la multa que tuvieron que pagar, tuvieron que invertir en programas de gobierno y gestión de datos, ¿sí? Por último, las tendencias en gobierno y seguridad de datos. Voy a nombrar dos que no son nuevas, pero siguen siendo tendencias y porque se están realizando desarrollos sobre eso. La inteligencia artificial, no solamente para el análisis predictivo, sino para la automatización en tareas de gestión de los datos puede tener un impacto bastante positivo si se siguen desarrollando herramientas que nos ayuden en la gestión, ya sea en la generación de metadata, en la generación de datos sintéticos para enriquecimiento y también la tendencia de blockchain, que lo más conocido quizás sea Bitcoin, pero es solamente un caso de uso. Lo cierto es que es como un registro de almacenamiento distribuido, ¿sí? Y se caracteriza principalmente porque todas las operaciones o transacciones que se realicen dentro de esos bloques están unidas a su bloque anterior y posterior por criptografía. Entonces me permite a mí estar seguro y tranquilo de que todo lo que sucede allí adentro hace a la integridad porque es inmutable, ¿sí? Y eso es todo.